Ya estamos aquí con una nota que teníamos muchísimas ganas de hacer. Está con nosotros Hernán Letcher, economista, director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y además, según contó Cristina Fernández de Kirchner el viernes, su secretario de Comercio Interior elegido, al menos, finalmente no sucedió. El funcionario que no fue. El funcionario que no fue, al menos el funcionario que quería Cristina. ¿Fue así como lo contó ella? Sí, fue muy ilustrativa en la anécdota que contó. Básicamente no hay mucho más para agregar respecto de lo que pasó. La verdad que habíamos preparado un documento que era una propuesta vinculada a cómo abordar la problemática de la cuestión de los precios en la Argentina, que obviamente hoy está en el centro de la escena, pero también lo estaba a finales del 19, digamos. Sí, bueno, sobre todo porque Macri había dejado una inflación muy alta. había dejado una inflación muy alta y una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, del orden del 20%, con lo cual diría, si vos me corrías un cachito a finales del 19, los dos grandes temas que tenía la economía argentina por enfrentar era la deuda y eso, claro, y la pérdida de poder adquisitivo, eran los dos temas. Y bueno, aparentemente la propuesta fue o era demasiado cruda, tal vez, demasiado regulacionista, diría. ¿Cuál era la propuesta? La propuesta incluía algunas cuestiones. Yo las repasé porque después de algún tiempo volví a buscar el documento a ver por qué era tan caótico, crítico. No, en primer lugar incluía una recomposición de la Secretaría de Comercio. Había, y hay creo, bastante consenso de que Macri había desmantelado la Secretaría de Comercio. Tenía 500 inspectores, quedaron 15 hasta el día de hoy. 15. ¿Y hoy sí, todavía son 15? Sí, con lo cual ahí había un agujero, digamos, ¿no? ¿Cómo que son 15? Con razón hablamos siempre de lo que le cuesta al Estado controlar que se cumplan, por ejemplo, los precios cuidados. Con 15 inspectores no llegas a ningún lado. No, efectivamente no se puede hacer, y además me parece que nosotros proponíamos en aquel momento otra herramienta que era el control ciudadano, porque habíamos notado, yo en mi propia experiencia en San Martín, ustedes saben que soy de San Martín, de haber controlado precios en clave militante, claro, era que cuando vos ibas al supermercado y ibas a controlar, y en general se generaba mucha conciencia ciudadana. El ciudadano de a pie, nosotros no somos responsables de la inflación, está claro. Ahora, tenés un poder ahí para usar. Y planteábamos además que era muy importante la cuestión de la comunicación. El tan denostado Fútbol para Todos era muy útil para esta disputa porque la gente sabía los precios del programa Precios Cuidados y había generado una marca. Y de hecho Macri no había podido sacarlo porque la verdad que la gente se lo había apropiado, la población se lo había apropiado, y creo que en buena medida porque había conocido de qué se trataba este programa. Bueno, después incluíamos el observatorio de costos. Esto es una herramienta que está en una ley del 2014, y obviamente Macri ni siquiera se empezó a implementar. Scioli perdió las elecciones y Macri obviamente eliminó, ni siquiera tuvo inquietud por plantearlo. ¿Qué era el observatorio? ¿Qué es el observatorio? Es el análisis de la cadena de producción y comercialización. Es sentarnos, vos sos de la industria, él es el productor, el Estado. Bueno, a ver cuánto se lleva cada uno. ¿Y qué hacemos? ¿No? Para que ganen todos, obviamente. Pero es indagar a lo largo de la cadena para ver qué margen tiene cada uno. Porque si no pasa esta cosa medio del Estado bobo. El pequeño productor siempre viene a pedirle porque no le alcanza, está bien, pero en realidad la industria le está pagando mal. Claro. Lo hice muy reduccionistamente, pero un poco de eso hay prácticamente en todas las cadenas, ¿no? Y bueno, mercados federales, una cuestión sectorial. Nosotros en aquel momento ya planteábamos la cuestión de la problemática de la carne, ¿no? Había cupo, había retención, pero el problema estructural que significa la demanda de China en términos locales ya se vislumbraba en aquel momento. Ya habías tenido problemas en aquel momento y todo indicaba que ibas a tener más problemas. Bueno, repasé algunas de las cuestiones que habíamos planteado en aquel momento. Obviamente la cuestión de recomponer el programa Precios Cuidados como precio de referencia, que ese quizás era el eje central, que me parece que eso se continuó. Después podés discutir si qué marcas y demás, pero eso se continuó con la gestión. Está claro que en su momento a Culfas esto no le gustó, no le interesó. ¿Te parece que todavía estaría a tiempo de implementar algo así o ya es tarde? Yo creo que el debate es interesante, ¿no? Digo, esto tiene detrás un diagnóstico, si querés, de qué pasa con una parte de la inflación. Digo, yo soy de aquellos que cree que los oligopolios, la estructura oligopólica en la Argentina sí tiene influencia sobre la cuestión del precio.
no es el único problema. Lo aclaro porque también algunos dicen, los que creen de Flaxo y demás, que vienen y dicen, no, los oligopolios son la única razón. No decimos eso. Ahora, hoy en la Argentina vos tenés un problema con el conflicto bélico, pero también en marzo, el 16 de marzo, cuando el presidente declara la guerra a los precios, los 3 días subsiguientes aumentaron 15% en promedio los productos de precios cuidados, claro, los arreglados con el gobierno, los acordados. Imagínense lo que pasó con los no acordados, digamos, los libres. Y de hecho hoy tenés un problema que es que la brecha es tan grande que la gente consume el programa Precios Cuidados y entonces hay desabastecimiento del programa Precios Cuidados. Ahora, Cristina dijo en ese discurso del viernes que si no se estaba gestionando bien la Secretaría de Comercio Interior o que quizás el plan que vos llevabas era mejor opción, pero también dijo, ojo, la inflación es por la falta de dólares. En definitiva, ¿por qué es la inflación? Cuando vos mirás la serie larga de la inflación, es decir, el proceso histórico de la inflación, contra el tipo de cambio encontrás un linkeo, si querés, muy estrecho. Si hay una correlación entre el tipo de cambio e inflación, sí, claramente. La Argentina tiene esa característica, porque además es una economía bimonetaria. Así que, y en general... O sea, a más devaluación, más inflación. Siempre sucede que cuando hay una devaluación, eso termina en precio. Sí. No es el mismo proceso, pero suele terminar en precio. Sí. ¿Por qué no es el mismo proceso? Bueno, porque cuando vos devaluás, algunos productos son extranjeros y entonces eso, si querés, va directo a precio, pero hay un por si acaso adicional que, bueno, si yo no tengo nada importado, igual remarco porque veo que el otro está remarcando y no quiero reducir mi tasa de rentabilidad. Entonces, hay un proceso que en general, en el proceso histórico, insisto, de tipo de cambio e inflación suele ocurrir. Ahora, si vos lo mirás desde enero del 2020, por ejemplo, para acá, bueno, hay una desvinculación, perdón, desde finales del 2020, para ser preciso, post pandemia, reactivación, hay una desvinculación de ese proceso. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que no solo es el tipo de cambio, es decir, mañana devaluás y se te va a precio, sí, claro que se te va a precio, está claro y es verdad lo que plantea la vicepresidenta porque es el eje central. Es más, lo digo a la inversa, si tuviéramos un montón de dólares tendríamos mucho menos problemas en términos inflacionarios, claro. Está claro. Ahora, también tenés otros problemas. Tenés otros problemas como puede ser, en este caso, hoy en la actualidad, lo que tiene que ver con el conflicto bélico y cómo te impacta eso en el mercado interno. La cuestión oligopólica, esto que les decía recién, y después tenés algunos problemas, te diría, de algunos sectores en particular. Por ejemplo, prendas de vestir, que es un sector muy protegido, o hotelería y gastronomía, un sector donde le pusiste el precio cuidado y vas y digamos, se hace una especie de abuso de un buen programa. Le diste el previaje. Claro, perdón, me equivoqué del nombre. Después tuviste que hacer, pero muchos meses después apareció el Precios Cuidados en... Sí, no, me equivoqué yo en el nombre. Quise decir previaje, claro. Pusiste el previaje y hay un abuso de un buen programa, claro, que es el previaje, ¿no? Vos protegés al sector textil y está muy bien, pero hay una especie de abuso de esa protección que corre el precio al alza disociado de los costos. Bien, porque este es un problema. Cuando yo digo el observatorio, hay que discutir los costos. Está bien que vos ganes plata, pero por supuesto. El tema es que del otro lado de los argentinos también nos vaya bien. Bueno, claramente en tu mirada falta más Estado en esta discusión, sí, ¿no? Sí. No parece ser la mirada ni de Culfas, ni de Guzmán, ni de Alberto Fernández, en definitiva. Yo creo, hay algo que dice Cristina, que dijo Cristina en su discurso, que me parece bien oportuno, porque a lo largo de su discurso ella hace particular hincapié en que no es un problema ni de cargos, no es un problema de nombre, es decir, no es un problema de Hernán o no Hernán, está claro, este es un programa que lo implemente cualquiera, ¿cuál es el problema? No es un problema de caja, vieron que a algunos medios les gusta decir que Cristina mira los lugares por la caja, bueno, no es ninguno de esos problemas, el problema es esencialmente de abordaje político, de diagnóstico, si querés, político-económico en este caso, y cuáles son las herramientas que utilizás para resolver esa problemática. Claro. También quedó planteada una discusión muy interesante a partir de la respuesta de Guzmán a Cristina, que en el fondo se puede sintetizar en, bueno, ¿hay que crecer para después poder distribuir? ¿O es necesaria la distribución como herramienta para asegurar un crecimiento más fuerte? Bueno, me anoto en la segunda, está claro. Creo que la expresión paradigmática fue justamente el segundo gobierno de Cristina, que tiene esa característica. Cuando a veces yo escucho a alguno que critica, dice, bueno, hasta el primer gobierno de Cristina, el segundo fue el mejor. ¿Por qué? Fue el mejor, porque genera distribución en un escenario
el escenario más adverso que tenías a nivel internacional, local y demás. Va en contra de Sin cierto embargo, sentido común instalado eso que estás diciendo vos. Yo Incluso me lo remito que a los dijo. datos. Soy una persona que me gustan los argumentos, digamos. Dale, Mientras contalo. me muestren otros argumentos, yo les creo. Ahora, los Incluso en argumentos, ¿qué contra me De dicen? lo que dijo esta mañana Guzmán, que dijo el segundo gobierno de Cristina dejó muchos problemas macroeconómicos. Yo lo que veo en el segundo gobierno de Cristina es que vos tuviste una mejora del salario real y una mejora en la distribución del ingreso, a pesar del escenario crítico del 2014, a pesar de que tenías un montón de tensiones macroeconómicas que tal vez no las habías tenido antes, por ejemplo, porque, bueno, qué sé yo, en la primera etapa de Néstor, lo que vos tenías es quizás una parte del poder económico también interesado en la reactivación, que después, en términos de bloque, lo estoy analizando, en la segunda etapa y sobre todo en el segundo gobierno de Cristina, y te juegan francamente en contra, ¿no? Aumentó Digamos. un poco la pobreza en el segundo gobierno de Cristina. Hacia finales del 15 no. Lo que pasa, nos metemos en la discusión de los datos, pero ahí bueno, hay, salió empatado, sí. pero sí, hay aumentó. un economista que se llama Born, creo que es Diego Born, que hace un análisis muy interesante, porque como este debate está siempre vigente y sugiero seguirlo, él que hace un análisis de cómo se mueven las variables que influyen en el poder adquisitivo de la franja de la pobreza, digamos. Hace una especie de aproximación indirecta a la pobreza. Y concluye finalmente que a finales de 2015 era el mejor momento. Que a finales de 2015 era el mejor momento. Porque cuando vos analizas el poder adquisitivo de todos los que pueden estar cerca de esa franja, encontrás francamente eso. Ahora, también dijo Guzmán hoy, eso no era sostenible en el tiempo. Bueno, yo la verdad que después vino Macri, entonces es todo Difícil de comprobarlo. básicamente contrafáctico, ¿no? Pero Macri hizo percha todo. Pero ahí tenías pocos dólares en el central. Sí, pero una cosa es que vos tengas pocos dólares y tengas que administrar la escasez de dólares o un tipo de cambio más o menos apreciado. Otra cosa es que vos pretendas resolver eso con una devaluación y la pérdida de poder adquisitivo. No, me parece que por ahí no va la discusión, porque Guzmán también es crítico del gobierno de Macri. Pero él dice, bueno, eso que Cristina tenía a fin de 2015 no se podía sostener y iba, leo yo, ¿no? De lo que dice, tarde o temprano iba a derivar en una crisis. ¿Qué? ¿Iba a derivar en qué? En una crisis. ¿Parece una crisis qué es? ¿Pérdida de poder adquisitivo? Sí. ¿Qué era? ¿Lo que hizo Macri? Bueno, Bueno, yo no creo eso. No creo. Creo que en todo No era caso inevitable, sí tenías problemas, sí, mucho más atractivos, si querés, si se puede Claro. poner ese rótulo para un problema, pero mucho más interesantes que los problemas que tenés hoy o que tuviste o que tenías en 2019. Porque tenías una Argentina francamente desendeudada y porque tenías un poder adquisitivo muy significativo, porque tenías niveles de desempleo muy bajos. Sí, la verdad, dame ese país. Otra lectura sobre ese momento es que el modelo se había agotado o estaba cerca de agotarse, que había como llegado a un techo y que la restricción externa no le iba a permitir seguir creciendo. De hecho, en esos 4 años de gobierno, de los últimos de Cristina, en 2 hubo crecimiento y en 2 hubo caída. Mira, la verdad que la Argentina siempre tuvo el problema de la restricción externa y quizás los momentos donde tuvo mejor desempeño en materia macroeconómica fue cuando logró administrar esa restricción externa. Vos tenías o tuviste muchos problemas, por ejemplo, en términos de escasez de dólares, por la balanza energética negativa, después de 2012 sobre todo, ¿no? Y en los años subsiguientes. Y si vos le sacás la balanza energética negativa, la balanza no es negativa. Bueno, pero ¿cómo Con le lo saca? cual, está bien, pero pero vos habías recuperado YPF. Si querés discutimos si no te convenía haberlo hecho 2 años antes. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la verdad que vos te estabas en el proceso de recuperación de la balanza energética. De hecho, es YPF la que invierte en la época de Cristina, del segundo mandato de Cristina, y los beneficios los tiene Macri. Y las empresas privadas en la gestión del 2016 y 2019, porque es ahí donde se explota Vaca Muerta. Ni que hablar con la estatización de YPF que permitió, perdonen el término, pero esta huevada de discutir cuánto es el valor del juicio de YPF. Cuando vos tenés Vaca Muerta, bueno, es insólito, ¿no? Claro. Es insólito. Ahora, pensando en el acuerdo con el fondo y en la restricción externa, ¿lo ves de manera positiva o sos crítico del acuerdo al que llegó Guzmán?
Hemos planteado desde CEPA varias cuestiones en relación al acuerdo. Nosotros creíamos que había condiciones para hacer un acuerdo, digamos, más interesante para la Argentina. La verdad que nos parece un acuerdo que finalmente vas a tener que renegociar tarde o temprano. Quizás había intenciones de ganar tiempo, no un juicio de valor al respecto, pero la verdad que no resuelve el problema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, eso está claro a esta altura del partido. Y además cuando uno analiza las exigencias que finalmente tiene el fondo para con la Argentina, y yo te diría que son, digamos, lo rígido es para la Argentina y todo lo flexible le queda al fondo. Entonces ellos pueden revisar sus cosas, pero no te van a cambiar las metas. Ahora, tenés un escenario fenomenalmente adverso en materia, por ejemplo, de divisas o fiscal por el costo de la energía a nivel internacional, pero no discutimos las metas de nuevo. Claro. Ahora hay una propuesta de algunos sectores del kirchnerismo, comenzó en boca de Juan Grabois, va creciendo el consenso respecto a eso, que es la de sancionar un salario universal, una renta básica universal. ¿Cómo lo ves? Yo siempre fui más partidario del ingreso condicionado. Esto es, sí, las características de la universalidad, es decir, si vos tenés determinados requisitos que básicamente lo puedas tener, es decir, dos personas con los mismos, sí, dos madres solteras con como dos hijos, sí, sí. ¿no? Bueno, que si tienen esa caracterización puedan tenerlo y no haya diferencias entre ellas. Ahora, me parece que lo del piso en general, yo no soy más bien partidario porque me parece que hay sensibles diferencias. Es decir, una madre con dos hijos sola no es lo mismo que tal vez una persona, bueno, dependiendo la edad incluso, con otra persona, qué sé yo, que está sola. Igual ¿no? A veces se dice salario universal y no es exactamente universal, ¿no? Sí, yo quizás me puse medio técnico, claro, ¿no? Pero un poco el debate en el que participo. Si hilando más fino, sí, comparto, pero bueno, buena parte de la Argentina tiene, diría, después podés discutir cómo y cómo lo reorganizás, si querés, que es quizás más la hipótesis Itaí-Hackman, y puede ser que ese sea el camino, es decir, bueno, en la Argentina tenés, en términos de, por ejemplo, de jubilaciones, tenés un nivel de cobertura muy significativo y después en buena parte de la población, no sé, desocupada, además tenés algunos ingresos. Bueno, discutir cómo mejorás eso sí me parece razonable, ¿no? Si tuvieses que tomar 2 o 3 medidas rápidas para enderezar el rumbo económico, perdóname que te obligue a simplificar, ¿no? Pero ¿por dónde irías? No, yo le pondría el ojo en materia de ingresos. Igual me corre un poco la pregunta, pero ¿por qué? No quiero. No, porque me parece que la discusión... A ver si va a reemplazar a Guzmán. No, hay gente que es mejor que yo incluso para eso, así que se los dejo a ellos. Yo sí me preocupa la cuestión del poder adquisitivo. Creo que en la Argentina el consumo Salario privado... mínimo vital y móvil trae ya las cuotas, las anticipadas. Yo veo con preocupación, tal vez porque también lo que he estudiado a lo largo de mi vida y demás, veo con preocupación la retracción sensible del poder adquisitivo y la fragmentación de la clase trabajadora. Esto creo que son dos problemas serios que me parece que hay que hacer los procesos inversos, ¿no? Y, claro, y después cuando se consolida una pérdida de poder adquisitivo muy significativa es mucho más difícil recuperarla y demás, ¿no? Digamos, así que siempre tengo expectativas en ese sentido, si querés. Si querés, eso. Está bien. Muchas gracias, Hernán, por venir esta noche a IP.